Feliz y bendecido 29 de junio del 2022. Hoy celebramos en nuestra iglesia la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a los judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón ambos sufrieron el martirio. Pedro, que narra la tradición, crucificado de cabeza y sepultado en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal, y Pablo, degollado y enterrado en la Vía Ostiense. En este día su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. Los orígenes de la fiesta de San Pedro y San Pablo, testigos de Jesús que dieron un gran testimonio, son también llamados como dos columnas del edificio de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron estas tumbas y pintadas en los muros de los sepulcros expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción de San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en ese lugar se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada el 29 de junio desde entonces. El sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles que en este día especialmente intercedan por nosotros. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por esta razón le conocemos como Pedro, pescador de oficio, y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro, un hombre de carácter fuerte e impulsivo, y tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de sacrificio, cruz y muerte, y hasta le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría, tan solo unas horas antes de negarlo 3 veces.
vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Por ejemplo, vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse. Presenció la transfiguración del Señor. Estuvo presente cuando aprendieron a Jesús y le cortó una oreja a uno de los soldados atacantes. Negó a Jesús 3 veces por miedo a los judíos y después se arrepintió de hacerlo. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, le preguntó 3 veces si lo amaba y las 3 veces respondió que sí. Entonces Jesús le confirmó su misión como jefe supremo de la iglesia. Estuvo presente cuando Jesús subió al cielo en la ascensión y permaneció fiel en la oración esperando al Espíritu Santo. Recibió al Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y el valor de la entrega comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás las dudas, la cobardía y los miedos y tomó el mando de la iglesia, bautizando ese día a varios miles de personas. Realizó muchos milagros en nombre de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se narran varias hazañas y aventuras de Pedro como primer jefe de la iglesia. Nos narran que fue hecho prisionero con Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales judíos, que fue encarcelado por orden del Sanedrín y librado milagrosamente de sus cadenas para volver a predicar en el templo, que lo detuvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar y fue mandado a azotar. Pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había cumplido su misión, pero Jesús se le apareció y le pidió que llevara esta conversión a los gentiles y a los no judíos. En esa época, Roma era la ciudad más importante del mundo, por lo que Pedro decidió ir allá a predicar a Jesús. Allí se encontró con varias dificultades. Los romanos tomaban las creencias y los dioses que más les gustaban de los distintos países que conquistaban. Cada familia tenía sus dioses del hogar. La superstición era una verdadera plaga. Abundaban los adivinos y los magos. Él comenzó con su predicación y allí surgieron las primeras comunidades cristianas. Estas comunidades daban un gran ejemplo de amor, alegría y honestidad en una sociedad violenta y egoísta. En menos de 300 años, la mayoría de los corazones del Imperio Romano quedaron conquistados para Jesús. Desde entonces, Roma se constituyó como el centro del cristianismo. Durante una persecución que duró unos 3 años, murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón en Roma. Crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su maestro. San Pablo, su nombre hebreo era Saulo, era judío de raza, griego en educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Un hombre inteligente y bien preparado, había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. En el camino a Damasco se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos de los Apóstoles 9, 1-9, 20, 22. Con esta frase, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos perseguía al mismo Cristo. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver. Lo llevaron a Damasco y pasó 3 días sin comer ni beber. Ahí,
Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Se alimentó y sintió que las fuerzas llegaban nuevamente a él. Estuvo algunos días con los discípulos en Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús diciendo que era el Hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Fue a Jerusalén a ponerse a la orden de San Pedro. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol de la iglesia, el cual ha llevado la palabra de Jesús a muchos lugares. Fue llamado el apóstol de los gentiles porque llevó el evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fiel al llamado de Jesús que éste le realizó en el camino a Damasco. Llevó el evangelio por todo el mundo mediterráneo. Su labor no fue fácil. Por un lado, los cristianos desconfiaban de él por su fama de perseguidor. Los judíos, por su parte, le tenían coraje por cambiarse de bando. En varias ocasiones se tuvo que esconder y huir del lugar donde estaba, porque su vida estaba en peligro. Realizó 4 grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por los que pasaba y enseñando y apoyando a las comunidades existentes. Escribió 14 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma. Le cortaron la cabeza con una espada, pues como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que era una muerte reservada para los esclavos. Hermoso testimonio de 2 hombres pilares de nuestra fe cristiana católica, las cuales nos invita a vivir cada día de una mejor manera nuestra vida en Cristo. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén.